Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada en titulares. Amplio programa legislativo en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Diputados aprobaron ley de la organización de la Administración Central del Estado. Ley de Tierra Agropecuaria y Agroforestal aprobada por el Parlamento cubano regula uso sostenible de la tierra. La normativa actualiza conceptos relacionados con la propiedad y posesión. Personalidades colombianas se oponen a la ruptura de las relaciones con Cuba. La decisión fue anunciada por el presidente colombiano electo Abelardo de la Espriella. Iniciamos ya con las informaciones y lo decíamos en titulares. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, una norma que redefine la estructura de los organismos de la Administración Central del Estado para adecuarla a la Constitución de la República y responder a las transformaciones institucionales, económicas y sociales del país. Desde el Palacio de las Convenciones nos reporta la periodista Isabel Díaz González. Adelante. Con el debate de la Ley de la Administración Central del Estado inició la segunda jornada del 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Una norma robusta y oportuna a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales en nuestro país. Permite una mejor unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas y atención más coherente y consecuente con la transversalidad de algunas de esas políticas en la actuación del Estado cubano. Integra procesos de gestión pública orientado a una mayor eficacia, eficiencia y optimización de los procedimientos y medios de la Administración Central. Al intervenir, varios diputados resaltaron el impacto de esta normativa en varios sectores de la sociedad, pues redefine el funcionamiento y misiones de los organismos de la Administración Central del Estado. Desde que se hizo pública la propuesta del proyecto de ley de organización de la Administración del Estado, muchos han sido los comentarios, las opiniones, los criterios al respecto, principalmente porque como pueblo sabemos perfectamente la importancia que tiene y la necesidad que ahora mismo constituye reducir los organismos y disminuir en cierta medida esa burocracia que hoy tenemos. No es traspaso y fusión de misión, no. Hay que diseñar, hay que estudiar, hay que proponer cómo se van a desarrollar estas nuevas funciones de una manera orgánica, de una manera integrada. Por eso nosotros pensamos que es coherente, tanto en un nuevo ministerio, en este caso en la educación superior, ciencia e innovación, unir gran parte del potencial científico con la formación de los profesionales, con esa investigación, con las herramientas de la investigación. Se realizó un diagnóstico institucional para la reorganización de este sector de medio ambiente, hábitat y recursos hidráulicos, y se realizó evaluación de los impactos institucionales, análisis de riesgo, medidas de mitigación, análisis costo-beneficio, y para poder conciliar y consensar todos los criterios para este nuevo organismo de la Administración Central del Estado. Hay que reconocer que hemos logrado generar una participación, y yo creo que eso es muy importante. Leyes como esta, a mi juicio personal, no van a lograr consenso total, porque como pasa por cómo lo haría yo, cada uno de nosotros en el cómo lo haría yo tiene su opinión, porque además también median las capacidades que cada uno tiene. Hay quien tiene más capacidades, menos capacidades, y eso también pasa en cómo lo haría yo. Pero sin duda, esta es una ley que el ejercicio posterior también tiene que generar la base de participación para poder conducir lo que queremos articular en cada uno de los organismos desde el gobierno, el cómo lo vamos a hacer. Es una norma además que estaba prevista en el cronograma legislativo y que responde también a la transformación económica y social 41, como se ha explicado. Tiene total coherencia con el ordenamiento jurídico y con nuestra Constitución. Con la aprobación de la Ley de la Administración Central del Estado se entra en una etapa de actualización de las transformaciones económicas y sociales, pues responde también al programa económico y social del gobierno para el 2026. Un equipo de Cubavisión Internacional desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Una nueva ley de tierra agropecuaria y forestal fue aprobada en la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 7ª sesión ordinaria.
La misma cuenta con diversos títulos, artículos y capítulos y establece el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra. A su vez, se autoriza la compraventa de tierras, entre otras disposiciones aprobadas por los legisladores cubanos. Para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental en el desarrollo agrario y la soberanía alimentaria, fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal. Durante la presentación del texto legal, el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, explicó aspectos novedosos de la ley, en la cual se establece por primera vez en la legislación agraria los principios rectores de la propiedad, posesión y uso de la tierra y se reconocen expresamente los derechos de los campesinos y otros productores agropecuarios y forestales. De la realidad económica y social que justifican también la necesidad de aprobar esta ley, entre otros algunos, la necesidad de entregar expeditamente la tierra, rápido, la regulación de incentivos para el aseguramiento de las fuerzas de trabajo y la permanencia en el campo y la necesidad de actualización de las obligaciones y derechos de los productores agropecuarios y forestales. En resumen, más productores, más personas, nos iremos para la tierra a sembrar, a producir, a implementar nuestra ley de soberanía y seguridad alimentaria, ser más seguros en esa tierra, explotar la tierra que tenemos un nivel muy importante en ociosa y deficientemente explotada, que nos da para alimentar a nuestro pueblo, para exportar, para surtir importaciones en sentido general. Tras un amplio proceso de consulta, la ley cuenta con 10 títulos, 27 capítulos y 118 artículos. Autoriza la compra-venta de tierras y de las participaciones en las copropiedades sin exceder las 67.10 hectáreas y actualizan los principios aprobados para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. El referido proyecto de disposición jurídica es continuador de los principios enarbolados en la primera y segunda ley de reforma agraria a más de 60 años de su proclamación. Establece el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios por las personas naturales y jurídicas, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo de la producción agropecuaria y forestal como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social. Otros aspectos novedosos están en la autorización a la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas, cubanas, con independencia de su objeto social, así como la entrega de tierras por concepto de derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas hasta la cantidad solicitada en la proyección de trabajo en correspondencia con la línea de producción a desarrollar según las características agroproductivas y ubicación de la tierra. Esta es una ley extremadamente revolucionaria y como usted ha dicho, nos reunimos en muchas ocasiones, planteamos las inquietudes y hoy están recogidas ahí y resueltas todas las inquietudes que nosotros habíamos planteado. Yo pienso que estamos en el momento de explotar la tierra, que es lo que hace falta. Esta nueva ley de la tierra agropecuaria y forestal ratifica como premisas los principios y presupuestos de las leyes de reforma agraria del país, materializa los postulados de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y agrupa 30 modificaciones a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales. Y sin dudas, pone la mira en la necesidad de producir la tierra cubana para desarrollar a nuestro pueblo. Avanzamos y como es noticia, el presidente colombiano electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de las representaciones diplomáticas en países como Cuba y Nicaragua. Ante esto, varias personalidades colombianas se opusieron a la decisión. Hacemos una pausa y a la vuelta ampliamos. La resistencia, el enfoque y el compromiso
son vitales para seguir avanzando con pasos firmes en este largo camino que estamos atravesando. Yo soy estudiante de medicina en la Escuela Latinoamericana y para mí también ha sido como ese compromiso de acompañar a este pueblo y de estar sintiendo a flor de piel toda esta lucha y toda esta resistencia y poder así forjar ese carácter fuerte que necesitan nuestros pueblos latinoamericanos para poder levantarnos y con dignidad y con amor. Y desde Colombia aumentan hoy las voces de rechazo contra el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de que romperá relaciones diplomáticas con Cuba una vez ascienda al poder el próximo 7 de agosto. Una de las personalidades del país que mostró su repudio tras el aviso fue el expresidente Ernesto Samper, quien consideró que el rol de la nación antillana resultó vital en la búsqueda de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, y en los intentos con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El presidente electo de Colombia, Espriella, anunció una profunda reestructuración del servicio exterior que incluye el cierre de 14 embajadas, cerca de 15 consulados y la ruptura de relaciones diplomáticas con los gobiernos de Cuba y Nicaragua. A su vez, Humberto de la Calle, quien fungió como jefe negociador del gobierno de Colombia en diálogos de paz con las FARC en La Habana, afirmó que es un error romper las relaciones. Dijo: Cuba ha sido esencial en la búsqueda de la paz entre nosotros. Puedo atestiguar el profesionalismo, la integridad y la seriedad diplomática del gobierno de Cuba en las conversaciones del fin del conflicto con las antiguas FARC. También la copresidenta del Partido Pacto Histórico, Gloria Flores, expresó que la alteración de los vínculos entre ambos pueblos responde a un acto de subordinación. De la Espriella cierra la embajada de Cuba acorde a su lealtad a los Estados Unidos, país a quien juró respetar en 2023 por encima de su propio país y de la Constitución Política de Colombia. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos ya el contacto con la máster en ciencias, Yenelis Bermúdez. Adelante, Yenelis, te escuchamos. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones oceánicas con una masa de aire cálida y seca que ha estado limitando el régimen de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Solo ocurren aislados chubascos y con acumulados muy poco significativos en algunas localidades del interior, incentivadas por el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local, condiciones típicas para esta época del año. Justo así se mantendrán las condiciones del tiempo. Para las próximas horas estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde estará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas elevadas, valores entre 32 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro del país, un amanecer con poca nubosidad, en la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en Trinidad con aisladas lluvias, con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad, en la tarde estará parcialmente nublado, se nublará en Santiago de Cuba y en Bayamo con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas que se mantienen con valores entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por el punto de Maicía a las 6:31 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:20 pasado meridiano y se continúa la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, calor y baja probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Yenelis. Cada 30 de julio el mundo detiene su mirada en un delito que esclaviza a millones de personas en silencio. La trata de seres humanos es una realidad que golpea a todas las regiones del planeta, aunque con rostros y matices distintos. El siguiente reporte indaga sobre el fenómeno y la experiencia cubana. La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Una forma de esclavitud que no distingue fronteras, edades ni géneros. Según el más reciente informe mundial sobre la trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2022 se registró un aumento del 25% en el número de víctimas. Las niñas en particular son las principales afectadas con fines de explotación sexual, mientras que los niños son mayoritariamente explotados mediante trabajo forzoso o para cometer delitos.
La trata es la esclavitud, la misma que existía en Grecia, en Roma, en el periodo colonial español y que existe hasta nuestros días, ya actualizada, modernizada, pero es la explotación de los seres humanos, con fines de explotación sexual, laboral y últimamente otros tipos también, tráfico de órganos y otras modalidades que están previstas en la legislación internacional y en los códigos penales de los países. Pero, ¿qué ocurre en Cuba? ¿Cómo se enfrenta la isla a este flagelo global? Cuba es signataria de las convenciones de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, en especial contra el protocolo contra la trata de personas y pues bueno, como acciones de cooperación jurídica internacional hemos tenido la experiencia de casos de trata con, por ejemplo, con Ecuador, por ejemplo, con Italia. Cuba ratificó el protocolo de Palermo sobre la trata de personas en 2013 y el Código Penal tipifica todas las modalidades de trata contempladas en este instrumento internacional. El Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas 2023-2026 articula el trabajo coordinado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, queda mucho por hacer. El Ministerio de Justicia rectorea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Desde el 2017 se creó por el acuerdo del Consejo de Estado este grupo y se aprobó el Plan de Acción Nacional, que tiene acciones comunicativas, tiene acciones de divulgación, de prevención y de capacitación para que toda nuestra sociedad y desde el punto de vista del trabajo de todas las instituciones se conozca qué es la trata de personas. Más prevención, que la gente sepa qué es la trata y cuáles son sus consecuencias. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el mensaje de Cuba es claro: tolerancia cero frente a cualquier modalidad de este delito y un compromiso firme con la prevención, protección a las víctimas y la cooperación internacional. Una decisión que, como han reiterado las autoridades cubanas, se mantiene inquebrantable. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes, hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Saludos, ya comienza la información deportiva en Cuba Noticias. Establecemos la comunicación con Enrique Portuondo desde República Dominicana para que nos brinde detalles sobre el voleibol de playa cubano. Adelante, Enrique. Las duplas cubanas de voleibol de playa aseguraron su presencia en los cuartos de final de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, tras cerrar con victorias en la fase preliminar en la cancha ubicada en el Malecón Deportivo de la capital dominicana. En la rama femenina, la pareja integrada por Michaelin Dirit y Kailin Garrido dominó con autoridad a la representación de Saiki Nevis 2-0 con parciales de 21-8 y 21-3, resultado que les permitió concluir invictas de su grupo y avanzar entre las 8 mejores duplas del torneo. Simplemente salimos a hacer lo mejor que nosotros sabemos hacer en cancha y hacer la lucha punto a punto. ¿Ahora qué pasará en los próximos juegos? Nada, estamos esperando a ver con quién cruzamos en los cuartos de final, estamos esperando, pero nada, vamos a jugar voleibol de playa, que es a lo que vinimos acá. ¿Se puede considerar una buena actuación del voleibol de playa hoy? Bueno, sí, pero no estamos conformes. Vamos a seguir guerreando y a seguir buscando más allá. Sabemos que podemos dar más de nosotras. Hacer todos los juegos que hemos practicado en Cuba, es decir, todas las jugadas para prepararnos para otros partidos para hacerlo mucho mejor. Es decir, como que juegos que se le hacen a equipos más fuertes, practicarlo en este tipo de juegos para cuando uno vaya a esos partidos sea con más confianza. ¿Qué le dice a tu familia, al pueblo de Cuba? Bueno, que le mando muchos saludos al pueblo de Cuba, le mando saludos a mami, a papi, a mi abuela, a mi suegra, a mi novio y a una niña muy importante que siempre me pide que le mande muchos saludos a Mailis, que es mi prima de Santiago de Cuba, para que vea que ya le mandé saludos. Por su parte, en la competencia masculina de voleibol de playa con escenario en la capital dominicana, los cubanos Damián Gómez y Eglis Veranes también ofrecieron una sólida actuación al derrotar 2-0 a El Salvador, con tanteador de 21-17 y 21-18, asegurando igualmente su clasificación a los cuartos de final y manteniendo sus aspiraciones de luchar
por las medallas. Sí, hemos jugado en Santo Domingo el medio de mayo. ¿Qué piensa de la actuación que ha tenido el equipo cubano? Por el momento el equipo cubano ha tenido una actuación excelente. Este juego tuvo su exigencia porque el rival no era un rival fácil, como ninguno. ¿Tus consideraciones del papel hasta ahora del voleibol de playa? Bueno, hasta el momento estamos haciendo un buen papel, tanto nosotros como las muchachitas. Y nada, hay que seguir haciendo el mismo papel hasta obtener el primer lugar. Por cierto, adelantaron el horario de estos dos partidos de la etapa de cuartos de final y podemos decirles que las mujeres ganaron. La dupla de Cardona y Garrido 21-12 el primer set y 25-5. Así que estarán en semifinales estas muchachitas que ustedes acabaron de escuchar sus declaraciones. Y en cuanto al masculino, está en desarrollo en este minuto el primer set. Gómez y Veranes derrotan 18-13 a la dupla de Costa Rica, Araya y Gran, también buscando el pase a las semifinales. Vamos ahora a pasar al pasatiempo nacional porque el pelotero José Amaury Noroña aspira a tener un excelente resultado con el equipo Cuba de béisbol que intervendrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El colega Ernesto Arturo Santana lo entrevistó en exclusiva para nuestro canal. José Noroña, ¿en qué momento de la temporada en la Liga Élite pensaste? Tengo chance de estar en el equipo Cuba y vamos a trabajar por ello. No, para ser sincero, no estaba pensando en eso en la temporada, solamente salía todos los días a hacer el trabajo, ¿no? Por la preparación que tuve. Trataba de buscar la clasificación con Matanza y aportar lo mayor de mí al equipo. Y bueno, ya el resultado salió, creo que el sacrificio no fue en vano y bueno, se logró la meta que es estar en el equipo nacional. La disciplina, ser un slugger, pero también un slugger que roba base. Yo creo que eso habla de tu compromiso dentro del terreno de pelota. ¿Cuál tú crees que son esas cualidades, ¿no?, que han hecho elegir por ti y también las que tú has trabajado para ser el pelotero que eres? No, creo que ha sido la versatilidad, ¿no?, del terreno, ya que puedo jugar en los jardines y también en el cuadro y la velocidad entre las bases, como también el poder al bate. Creo que ha sido una de las herramientas, ¿no?, que me ha ayudado a seguir teniendo los resultados que he tenido. Saludos a los matanceros que siempre lo agradecen. No, un saludo a toda la afición de Matanza, ¿no?, que sigan apoyándonos, ya que somos 3 matanceros que estamos aquí en los centroamericanos y vamos a dar lo mejor de nosotros. A la hora de entrar a nuestro set, Cuba supera las 50 medallas en el total y se mantiene en la tercera posición en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Punto final a nuestra información deportiva. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Como siempre, Melissa, un gusto saludarte. Adelante. Gracias, Evelyn. El placer es mío siempre compartir estudio y, por supuesto, saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos con las informaciones culturales aquí en Cuba Noticias. La Asociación Hermanos Saiz, conocida por sus siglas HS, convocó al premio Aire Frío, obra más relevante presentada en el año 2026, con el objetivo de reconocer y promover a los jóvenes que mediante su quehacer en la escena reflejen las inquietudes y aspiraciones fundamentales de su generación, desde la experimentación formal y conceptual más elaborada. Sobre esto le ofrecemos detalles en el siguiente reporte. Con el objetivo de reconocer y promover a los jóvenes mediante su quehacer en la escena, llega la convocatoria al premio Aire Frío, obra más relevante presentada en el año 2026 por la Asociación Hermanos Saiz, conocida por sus siglas AHS. Según informó la joven vanguardia artística e intelectual de Cuba a través de sus redes sociales, podrán participar todos los colectivos teatrales dirigidos por jóvenes profesionales cubanos residentes en el país, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 años, con propuestas escénicas que hayan estrenado o repuesto entre el 1 de noviembre del 2025 y el 31 de octubre del 2026.
Un jurado integrado por personalidades de las artes escénicas será encargado de evaluar las obras que hayan sido prenominadas por las filiales de la organización en cada provincia o por personalidades de reconocido prestigio. Una vez realizada la nominación, se pondrá en conocimiento del colectivo para que confirme si acepta formar parte del concurso. El premio consistirá en un diploma acreditativo, así como una temporada o gira en dependencia de las peculiaridades del proyecto premiado y mucho más. De acuerdo con la convocatoria, el resultado será dado a conocer en enero del 2027, en un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la organización que aglutina a la vanguardia artística juvenil cubana. Y ya usted tiene toda la información acerca del premio Aire Frío convocado por la Asociación Hermanos Saiz. Así despido nuestro segmento cultural. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa. 3 disparos resonaron en la historia de Santiago de Cuba. El 30 de julio de 1957, las muertes de Josué País, Salvador Pascual y Floro Vistel transformaron el dolor en rebelión y marcaron uno de los capítulos decisivos de la lucha contra la dictadura. ¿Qué sucedió realmente aquel día? Este reportaje de investigación reconstruye los hechos, rescata voces olvidadas y devuelve a la memoria colectiva una historia que aún perdura. Es 30 de junio y reconstruimos la escena de un crimen ocurrido hace más de 60 años. Esta es una ciudad en revolución abierta contra el presidente Fulgencio Batista. Ninguna otra descripción podría señalar el hecho que virtualmente todo hombre, mujer y niño en Santiago, excepto la policía y autoridades militares, están luchando al costo de todo lo que ellos pueden para derribar la dictadura militar en La Habana. ¿Quiénes estuvieron implicados? ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias? Estamos en la intersección de Martí y Corombé, donde puede que queden aún algunas evidencias. En esta ciudad ser joven era prácticamente un delito. Prominentes ciudadanos de la ciudad recientemente llamaron el reino del terror impuesto por el rudo jefe de la policía, teniente coronel José María Salas Cañizares, a quien envió Fulgencio Batista hace 2 semanas para aplastar el espíritu rebelde de la ciudadanía. Los santiagueros tienen su dureza propia y el jefe policíaco solo ha llevado al punto de explosión una atmósfera amarga y tensa. La urbe está con militares apostados en varios sitios para preservar el orden. El movimiento clandestinamente prepara una serie de acciones para contrarrestar el mitin. Josué, que era de un carácter muy rebelde, muy impetuoso, muy apasionado, decide no esperar más, convoca a su comando, a los otros 2 jóvenes que lo acompañaban, a salir a la calle. Aquella vil escena de persecución, sangre, muerte y tiroteo podría parecer ficción, pero lo cierto es que fue una trágica realidad. Fueron perseguidos por una patrulla de la policía. Luego acá se les interpuso otra patrulla y fueron entrampados en dos fuegos, que finalmente les dio muerte instantánea a 2 de ellos, y Josué, que quedó vivo, fue llevado hasta el hospital de emergencia de la ciudad. Que solo me dejas viviendo esta vida amarga. No tendré ya el hermano, no tendré el compañero. Solo tristezas me esperan con esta vida a cuestas. Entonces me entero de lo de Josué, lo de Floro y lo de Salvador. Dice él también que le deja un vacío muy grande en el pecho y un dolor muy suyo en el alma. Se mezcla también la caída de estos 3 combatientes con el fracaso ese día también del plan de la apertura del segundo frente en la zona de Miranda, que hace que Fran le dice a Fidel que es su semana terrible. No podría describir con exactitud lo que sintió Fran aquella tarde al conocer la noticia de su hermano. Lo cierto es que fue un dolor colectivo, un dolor que todavía siente Santiago de Cuba. Por eso a ellos y a tantos, nuestros honores. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también. En las plataformas digitales tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.